Vieron un remanente que de una manera u otra no están aquí, sus causas ajenas a su voluntad. Que Dios lo bendiga también en donde estén. Amén. Quiero que usted busque en su Biblia el libro de Efesios capítulo 6 verso 10. Vamos a ministrar con el tema una iglesia sin intención de avanzar. Una iglesia sin intención de avanzar. Libro de Efesios capítulo 6 verso 10. No lo tengan con un amén. Le damos inicio a la palabra del Señor. Bendecimos cada persona que se conecte en las redes sociales. Decimos que se suscriba a nuestra página Pastor Carlos José Brito. Comparta el mensaje de la palabra de Dios con otras personas, para que también lo bendiga con esta palabra. Aleluya. ¿Lo tienen? Libro de Efesios capítulo 6 verso 10. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de todas las armaduras de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad las armaduras de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Añades bendiciones a ella. Bendice este pueblo. Bendice los que están conectados en las redes sociales, en el nombre poderoso de Jesús. Una iglesia sin intención de avanzar. El hablar de intención es hablar de un movimiento. Cuando usted tiene una intención de alcanzar algo, usted es alguien que se esfuerza. Usted es alguien que tiene una actitud, tiene una determinación, porque usted se ha propuesto en su corazón alcanzar a obtener una meta, un sueño o un propósito en la vida. Pero me he dado cuenta a medida del tiempo que la iglesia de este siglo XXI es una iglesia que no quiere tomar posición de lo que Dios le ha entregado. Es una iglesia que cualquier cosa la detiene. Cuando nos vamos años atrás, yo que vengo de un hogar cristiano, donde de muy pequeño mi madre nos llevaba a la iglesia, y el evangelio que yo conocí años atrás era un evangelio donde las personas tenían una determinación, donde tenían un carácter, donde nada lo detenía. Pero la iglesia de este tiempo se ha constituido una iglesia que cualquier cosa la detiene. Cae un chin de agua, se queda en su casa. Cualquier dificultad, se detienen y no quieren ir a la iglesia. Y usted dirá, pastor, sí, es una iglesia en el siglo XXI donde simplemente la iglesia está enfocada en las cosas de este mundo. Pero ¿qué establece la palabra de Dios?
La Biblia dice que las cosas de este mundo son perecederas, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y hoy es como dice un refrán en Dominicana, no sé si en otro país también lo dirán de esta manera: la iglesia de hoy en día es mucha espuma y poco chocolate. Una iglesia de mucha emoción pero con poca determinación. Una iglesia que cuando el enemigo se levanta, trae las tempestades sobre su vida. Es una iglesia que no avanza. Es una iglesia que se mantiene estancada. Es una iglesia que no entra en movimiento. Es una iglesia que no quiere tener determinación. Y usted tiene que entender en este día que la iglesia de Cristo, que fue establecida según habla la palabra, correspondiente a la iglesia primitiva, fue una iglesia que se formó bajo decreto de muerte. Una iglesia que fue perseguida. Una iglesia donde había un hombre llamado Nerón, el cual este hombre era un perseguidor de la iglesia. Este hombre se había levantado en contra de los evangélicos para matarlo. Pero me llama la atención que la iglesia no le temía a los que fuera. Era una iglesia que no dejaba de predicar. Era una iglesia que se mantenía creyendo en el Señor a pesar del peligro o de lo que se había levantado en contra de ellos. Y cuando usted se da cuenta, la iglesia primitiva era una iglesia que avanzaba en contra de todo pronóstico. Se levantaron grandes príncipes, reyes, el cual se levantaron en contra de ellos para detenerlo, pero no pudieron detener, porque era una iglesia que se mantenía firme. Era una iglesia que mantenía una fe constante. Era una iglesia que mantenía una búsqueda, una intimidad con el Espíritu de Dios. Pero la iglesia de hoy en día es una iglesia rezagada. Es una iglesia que está desconectada. Y yo quiero que usted entienda algo en este día. Usted tiene que entender que los tiempos son malos, que los tiempos son peligrosos, y que la Biblia nos enseña que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo quiero que usted entienda en esta mañana que Satanás no está jugando, los demonios no están jugando, los tiempos no están para que la iglesia de Cristo esté envuelto en los afanes, en las cosas de este mundo que son perecederas. Es tiempo de volverse en las cosas de nuestro Padre, porque el que hace la voluntad de Dios es el que permanecerá para siempre. Aleluya. Varios de los términos que utilizaban los hebreos para comunicar la idea de descuido es el verbo parán, que literalmente significa soltar, negligente, falta de acción o perezoso. Así está la iglesia hoy en día. Le falta la acción, son perezosos, son negligentes y por cualquier cosa quieren soltar a Dios. A usted no lo llamaron a ser perezoso. A usted no lo llamaron a ser negligente. A usted no lo llamaron para soltar. La Biblia dice que el que pone el pie en el arado no mire hacia atrás. Y la iglesia de este tiempo, en vez de avanzar, está retrocediendo. Porque cualquier tempestad, ellos quieren soltar a Dios. Mire, cuando el diablo, los demonios se levantan, Dios no te puso el pie en el arado para que tú retrocedas. La Biblia dice en Hebreos 10:39 que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mire, yo estoy en este camino porque yo vine aquí para preservar mi alma, porque hay una salvación que yo tengo que cuidarla. Yo tengo que cuidar una vida espiritual. Y lo que hoy la iglesia está descuidando se llama su vida espiritual, y está descuidando su salvación, porque cuando nuestra vida espiritual es descuidada, la salvación corre peligro, porque inmediatamente se levanta algo que se llama concupiscencia, que son los deseos de la carne, y vamos a comenzar a manifestar no a Dios, sino los designios de la carne.
Vamos a hacer cosas contrarias a lo que nos dice la palabra, a lo que el Espíritu quiere que hagamos, porque la carne se revela de día en día, y todo aquel que descuida su vida espiritual está poniendo su salvación en peligro. Yo vengo a hablarle a 2 o 3 en esta mañana, y vengo a decirte: tiempo de que la iglesia de Cristo salga del confort. Y cuando estoy hablando de iglesia, no estoy hablando simplemente de esta iglesia, estoy hablando de todos los siervos de Cristo. A usted lo llamaron para que usted se mantenga en el fuego. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego y el don del Espíritu que habita en ti. Hay personas que en vez de avivar el fuego lo están apagando a causa de las tempestades, a causa de lo que están viviendo. El diablo se va a levantar, pero el fuego no se puede apagar. La llama del Espíritu hay que encenderla. Dios. El apóstol Pablo le dice a los efesios: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y vístanse de las armaduras de Dios, para que puedan resistir contra las acechanzas de ¿quién? De Satanás. Porque no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. ¿Usted cree que la guerra que se está lidiando en los aires, cualquier guerra, usted cree que Satanás está jugando? ¿Usted cree que los demonios están perdiendo el tiempo? Mire, Dios mío, lo único que Satanás y los demonios, aleluya, hacen un buen trabajo es que ellos no van a descansar hasta no ver la iglesia de Cristo destruida. Porque la asignación del diablo y de los demonios es destruir a quien Dios llamó, es destruir lo que Dios comenzó a hacer en tu vida. Yo vengo a hablarle a 2 o 3 en esta mañana y vengo a decirte: no permita que el diablo, que los demonios destruyan lo que Dios comenzó en ti. No permita que el diablo destruya tu familia. No permita que el diablo destruya tu hogar. Yo vengo a hablar con 2 o 3 en esta mañana y te vengo a decir: levántate, porque es tiempo de que tú entiendas que fuera de Dios no hay nada. Y lo dice San Juan 15:5: porque separado de mí nada podemos hacer. La iglesia de este tiempo quiere hacer todo, pero separado de Dios. No buscan confirmación para hacer las cosas. Quieren hacer las cosas a la manera de ellos. Y la Biblia me enseña en Romanos 8, verso 25, que el Espíritu de Dios es quien nos guía a toda justicia y a toda verdad. Todo lo que yo hago sin el consentimiento, sin la dirección de Dios, se va a convertir en una maldición, se va a convertir en un problema en mi vida espiritual. Por eso usted tiene que entender que ya usted no se gobierna, que usted tiene alguien que gobierna sobre usted, y que cuando Él le da la autorización, usted puede caminar, usted puede avanzar, porque Él va a estar con usted. Por eso Moisés en una ocasión dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de aquí. Porque Moisés entendió que la presencia de Dios en su vida era más importante que lo que él estaba haciendo. Y era un hombre que tenía una atmósfera que Dios le había entregado de milagros, de señales, de prodigios. Pero Moisés no fue un hombre conformista. Moisés no se conformó simplemente con que la vara, cuando tocara el mar, se abriera. Moisés no se conformó con que bajara maná del cielo. Moisés no se conformó con que la peña le diera agua. Moisés le dijo a Dios: mira, yo he visto los milagros, he visto las señales, pero yo quiero ver tu gloria. Yo quiero que usted entienda que hay más que Dios quiere entregarte. Y el diablo quiere traer aflicción, quiere traer amargura sobre nosotros, quiere detener lo que Dios empezó en tu vida. Pero la gloria de Dios quiere visitar a alguien, pero no a alguien que esté rezagado, no a alguien que esté desenfocado, sino a alguien que esté en la brecha, alguien que se levante, alguien que avance, alguien que sea negligente. Dios está buscando a alguien negligente, alguien que se esfuerce, alguien que esté dispuesto a escalar niveles de gloria. Personas enfocadas en tantas cosas, gente con grandes llamados que Dios le ha hecho. ¿Qué establece la palabra en Jeremías capítulo 1?
Verso 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pero me llama la atención que aún Jeremías, teniendo el llamado, lo primero, darle que comience a ponerle excusa a Dios. Y así está la iglesia. Lo primero que comienza a decirle es: yo no sé hablar, yo soy un niño. Y Dios le dice: mira, Jeremías, yo no vine a hablar contigo si tú puedes o no puedes. Yo lo único que te vengo a decir es que mi palabra yo la puse en tu boca, y que todo lo que yo te envíe irá tú. Yo vengo a decirte algo en este día. Cuando tú tienes un llamado, las excusas no valen delante de Dios, porque de una manera u otra Dios va a hacer lo que tenga que hacer con alguien que Él escoja. Y es mejor acudir al llamado, al propósito de Dios, a lo que Dios me ha entregado, ponerlo a accionar, y no esperar que la mano de Dios venga sobre mí y entonces yo tenga que accionar por dolor. ¿Cuántas personas en este tiempo con grandes ministerios, grandes llamados, pero no están haciendo nada con el llamado? Aleluya. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8: sé sobrio y velaz, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistí firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí vemos cómo Pedro nos da una enseñanza, cómo nos hace entender que la iglesia a nivel mundial está siendo afectada por el gobierno de las tinieblas. De una manera u otra, Satanás buscará la manera de traer una frialdad sobre nosotros, de traer un desenfoque, de traer un desalineamiento. Pero el que no se lo puede permitir eres tú, porque siempre Satanás se ha levantado en contra de la creación de Dios. Pero en medio de este camino me he dado cuenta, a medida de estar leyendo la Biblia, que hubieron hombres que se levantaron en pie de guerra, que hubieron mujeres que se pararon en la brecha, incluyendo a una Débora, que cuando los hombres, aleluya, no querían ir a la guerra, Débora se levantó y rompió un pronóstico. Las mujeres no podían entrar en la guerra, pero ¿qué aconteció? Había un hombre llamado Bará, y Bará no estuvo dispuesto a salir a pelear con Sisara, pero Débora dijo: yo me voy a levantar porque mi pueblo está siendo suyugado. Yo vengo a decirte en este día, las mujeres tienen que sacar la Débora que tienen adentro. ¿Dónde están los David de este tiempo? Esa gente están escaseando. ¿Dónde están los Gedeones? Yo vengo a decirte en este día, es necesario de que tú entiendas que a ti te llamaron con grandes propósitos, y que las tinieblas se levantará para querer arruinar tu vida espiritual. Él se levantará de una manera o de otra para querer impedir que nosotros avancemos, para querer impedir que lleguemos a nuestro destino profético. Aparte de la salvación, tú tienes un destino profético que Dios estableció sobre tu vida. Y cuando tú comiences a avanzar, cuando tú te enfoques en la proyección de lo que Dios quiere hacer, vendrán muchos obstáculos, vendrán grandes tempestades, pero a usted no lo llamaron para que quede postrado en el lugar donde el diablo ha determinado dejarte. A ti te llamaron, aleluya. Ageo 2:8 dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y cuando Ageo está hablando de casa, no está hablando de estas cuatro paredes. La casa del Espíritu de Dios representa tú, que tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, y hay una gloria que te quiere visitar, pero hay parámetros que el diablo te está poniendo para que la gloria no te visite. Hay fortaleza que pusieron delante de ti para que tú no avances, para que tú no te levantes. Es necesario que tú comiences a romper esa fortaleza que se han interpuesto en tu vida espiritual, que se han interpuesto en tu llamado, que te quieren detener. Aleluya. ¿Cuál es el significado de velar y orar? Orar significa estar siempre despierto, en guardia, de tal manera que podamos ver cuando el enemigo
o el pecado se acerca. ¿Por qué la iglesia no tiene visión en este tiempo? La Biblia dice en Mateo 6:6 que tú, cuando entres en tu habitación, cierre la puerta y que busque a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que está en el secreto te va a manifestar ¿dónde? En el público. Una iglesia sin intimidad no puede ver el peligro, no puede ver cómo el diablo se levanta, no puede ver las maquinaciones. Pero cuando tú tienes intimidad con el Señor, cuando tú estás metido en la chequina de Dios, la Biblia dice que nada acontece sin antes Dios revelárselo a sus hijos, los profetas. Y los profetas de este tiempo están escaseando. Hoy hay mucha pantomima dentro del pueblo de Dios, muchas emociones, mucha corredera, muchas cosas que están haciendo, pero el Espíritu de Dios no está. Es tiempo de darle legalidad en nuestra vida al Espíritu de Dios, porque si el Espíritu está, entonces la gloria de Dios va a caer, porque el Espíritu Santo es quien hace todas las cosas. Es tiempo de anhelar al Espíritu de Dios para que avive mi vida espiritual, para que me dirija, para que me guarde sobre todas las cosas. Hebreos capítulo 2 verso 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue confirmada, y toda transgresión de desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? ¿Cómo escaparemos? Es lo que nos está diciendo el escritor, si descuidamos una salvación tan grande como esta. Y dice que es necesario que busquemos con más diligencia, con más diligencia, con más entrega, con más anhelo. La iglesia en este tiempo ha perdido el primer amor, y el primer amor no se puede perder, porque si se pierde el primer amor hacia Dios, entonces vamos a hacer las cosas no por amor, sino por compromiso. Y Dios no te llamó a ti simplemente por un compromiso. Dios te llamó porque te ama, porque Él puso su mirada en ti. Y entre tantas personas Dios te miró a ti con ojo de misericordia. Pero la misericordia de Dios está ahí. Pero la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y yo vengo a hablarle a 2 o 3 en esta mañana que tienen propósito, que a partir de hoy se van a conectar, y vengo a decirte: tú tienes un llamado, hay un propósito de parte de Dios en tu vida. No permita que apaguen el fuego, no permita que tus emociones sean golpeadas, no permita que la amargura, que la aflicción detenga lo que Dios empezó. El diablo se levantará para herirte, pero Dios se levantará para restaurarte. Quizá hoy te sientes sin fuerza, sientes que no puede avanzar, pero el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, te levantará, te catapultará en unos niveles de gloria que ni el diablo ni los demonios podrán detener a un hombre, a una mujer que Dios ha marcado. Yo vengo a decirle a 2 o 3 en esta mañana: levántate en pie de guerra. Es tiempo de avanzar, no es tiempo de estar estancado, no es tiempo de estar abatido, es tiempo de levantar la cabeza y caminar a paso firme. A eso te llamaron. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 verso 16: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. ¿De qué ley está hablando aquí Pablo a los Gálatas? Está hablando de la ley del pecado. Pero los que no están bajo la ley son aquellos que son dirigidos
aquellos que son guiados por el Espíritu, aquellos que no se dejan gobernar por la transgresión pecaminosa, por esa maldición pecaminosa que nos dejó esa herencia el primer Adán. Es tiempo de andar en el estatus, en la imagen del segundo, porque el primero fue vencido, pero el segundo Adán vino a vencer, que representa a Cristo. Y donde Cristo entra hay libertad. Donde Cristo entra la carne no puede gobernar. Donde Cristo entra el pecado no puede gobernar. Donde Cristo entra, todas las cadenas se rompen, los yugos se pudren. Tú fuiste llamado a libertad. Ya Cristo entró en tu vida. Dale ese aplauso al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 2:11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Repito esto nuevamente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Eso es lo que está haciendo la iglesia hoy en día, ignorando las maquinaciones de Satanás. La iglesia del siglo XXI es una iglesia que se ha enfocado en la prosperidad, se ha enfocado en las cosas terrenales y está obviando que Satanás no le está cogiendo esa a nadie. Satanás y su demonio están como buscando a quien destruir. Ellos viven planificando y la iglesia está enfocada en tantas cosas de este mundo. Pero las cosas de este mundo son perecederas. La Biblia dice que no quedará piedra sobre piedra y que todo será molido. O sea, todo esto que usted ve, todo esto será destruido. Y las personas están atesorando la riqueza de este mundo. Y no es que Dios no te bendice. Sí, Dios es un Dios que honra, que bendice, pero Dios te bendice en su tiempo. Y hoy todo el mundo está enfocado en las cosas materiales, están enfocados más en la riqueza. Y la Biblia me enseña que no puede alguien amar a dos señores, porque o terminará amando a uno y aborreciendo al otro. Y me llama la atención algo, que Dios con lo único que hace una comparación de dos dioses es con la riqueza. Es con la riqueza. Entonces las personas de hoy en día se está predicando un evangelio de prosperidad. Y no es que Dios no te prospera, Dios te bendice, Dios te honra. Pero la Biblia me enseña que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿De qué me vale alcanzar a obtener toda la riqueza sobre esta tierra y que al final mi alma se pierda? Dios prospera, Dios bendice, pero Dios bendice personas íntegras, personas que anden en obediencia. Cuando usted se va a los mandamientos de Dios sobre el pueblo de Israel, Dios le dice: cuidaréis de poner por obra todos mandamientos y estatutos que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y te vaya bien sobre la tierra, y te acordará de todo en el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para probarte, para afligirte, para hacerte saber si había de guardar o no mis mandamientos. Hay procesos que Dios te permite, hay pruebas que Dios te permite, hay desiertos que Dios te permite atravesar. Pero cuando tú permaneces firme, cuando tú permaneces en la brecha, entonces viene la retribución, viene la honra. Si hay algo que el diablo quiere destruir en la vida de un hombre, una mujer de Dios, se llama su integridad. Él siempre buscará la manera como hacerte pecar, como hacerte caer de la presencia de Dios. Pero los hombres, las mujeres que son visionarios, ellos no se dejan vencer por el diablo. La Biblia dice en Filipenses 4:13, dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mire, su fuerza proviene de Dios.
Su fuerza proviene de Él. Y si Él te llamó, Él no te dejará postrado, Él no te dejará vencer. Pero hay una parte que nos toca a nosotros, y es buscarlo, es entrar en su presencia, es amarlo sobre todas las cosas, es avanzar por encima de los obstáculos. Hay personas en este lugar que tienen que romper cierta fortaleza, guerras mentales que están peleando, heridas que tienen en su corazón, que no lo dejan vencer, no lo dejan avanzar. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo nuevo de Dios ya entró en ti. Y el diablo siempre, de una manera u otra, sus demonios siempre quieren mantenerte envuelto en tu pasado, en lo que tú eras, en lo que hiciste. Dígale al diablo: ya Dios me transformó, yo no soy esclavo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que a libertad nos llamó Dios. Y Dios te liberta, y tú quieres seguir siendo esclavo, recibiéndole a Satanás todas las porquerías, todas las basuras que quiere entrar en tus oídos. Yo vengo a decirte algo en este día: tú no eres cualquier cosa en la mano de Dios. Una cosa es lo que quiere decir el enemigo, y otra cosa fue lo que Dios formó en ti. La Biblia me enseña en Jeremías 18 que Él es el alfarero y que yo soy la vasija, yo soy la masa, y Él me dio forma conforme a Él le parecía mejor. Y me va a decir el enemigo a mí que yo soy cualquier cosa. Mire, usted tiene que entender que usted tiene un valor, que usted es una mujer de Dios, que usted es un hombre de Dios, que usted, Dios mío, lo llamaron con grandes propósitos, y Satanás querrá mantenerte suyugado, envuelto en la misma esclavitud. Tú no eres esclavo. Esa esclavitud que te quieren poner, suéltala. Pon en la mano de Dios a tus adversarios. La Biblia dice que por un camino vendrán vuestros enemigos, pero por 7 tendrán que huir. Usted no está solo. En una ocasión Eliseo le dijo al Señor que abriera los ojos de su criado de Giesi, y le dijo: Señor, abre los ojos de mi criado para que él vea que más son los que están con nosotros que los que están en contra. La iglesia de este tiempo simplemente está viendo guerra, está viendo las oposiciones, está viendo los procesos que vive, está viendo, aleluya, las adversidades, pero no está viendo lo grande que es el Dios que ellos les sirven, que es un Dios poderoso, que es un Dios que sacó un pueblo llamado Israel, y Dios nunca lo abandonó, y todavía hasta hoy Dios ha estado con ellos, y nosotros somos coherederos juntamente con ellos de la misma promesa, porque aunque somos gentiles, pero hemos creído, y la Biblia me enseña que Dios nos hizo coherederos juntamente con ellos de la misma promesa. Yo vengo a decirte algo: tú vas a disfrutar de la promesa de Dios, pero tienes que pararte en pie, tienes que pararte en la brecha, porque hay cosas que hay que conquistar, hay cosas que te la quieren quitar, y tú no puedes permitir que Satanás se quede con ella. Hay que salir del confort. Hay que salir de la queja. Gente que están como el pueblo de Israel, que nada más viven quejándose por lo que están viviendo. En vez de estarte quejando, métete en la presencia de Dios para que la fortaleza esa se rompa, se caiga. Porque el pueblo de Israel, el que pereció en el desierto, pereció por la queja. No vio nada. Y lo de 20 años hacia abajo fue lo que tomaron la promesa, porque se acostumbraron, crecieron, nacieron en el desierto. El desierto para ellos era algo normal. Mas sin embargo, los viejos que salieron, ellos volvían a desear estar en Egipto, esclavos, deseando la legumbre y el chin de carne esa que le daban, y vivían quejándose, blasfemando en contra de Dios. No blasfemes en contra de Dios, no te quejes. Hay procesos que hay que pasarlo
Hay crisol que cuando Dios te mete dentro de ellos, te mete para probarte como el oro, te mete en el fuego para saber verdaderamente cuál es la pieza que tú eres. Hay cosas que si Dios no te mete en el fuego no se mueren. El desierto, ¿sabe qué hace? El desierto te purifica, el desierto te abre los ojos espirituales. En el desierto es donde Dios se te revela, pero también es donde Dios te levanta. Pero no todos estamos dispuestos a ser procesados por el Señor. ¿Usted cree que para mí ha sido fácil? O para mi familia, todos los procesos que hemos vivido. Pero usted no me ha visto a mí bajar la cabeza. No le voy a decir que no vengan aflicciones sobre mí. La Biblia lo dice. Libro de los Salmos, capítulo 34, verso 19. Dice que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Te pueden venir aflicción, pero no es para que te derrumbe. Yo también recibo aflicción. Recibo ciertos dardos que provienen del enemigo, pero me desligo de ellos. No le doy cabida, porque a lo que tú le das cabida en tu vida te destruye. En el plano físico y en el espiritual. Hay dardos que vienen del enemigo que si tú lo aceptas te seca espiritualmente y pueden hasta matarte físicamente. Porque el objetivo de Satanás es una sola cosa. ¿A qué vino? A hurtar, matar y destruir. Ese es el objetivo del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces la iglesia de este siglo XXI, yo no sé de qué manera yo le voy a hablar en este día a la iglesia, pero yo quiero que usted este mensaje lo tenga en su corazón y lo guarde. Porque lo que te va a salvar la vida en el día de conflicto es que tú mantengas una integridad y una intimidad con Dios en la presencia. Que te mantenga en la chequina del Espíritu de Dios. Porque de la única forma que la iglesia puede mantenerse de pie. Cuando a mí me llegan estos procesos, ¿sabes qué yo hago? En vez de quejarme o en vez de estar blasfemando de parte de Dios, escúcheme bien, yo lo que hago es que me escondo en la presencia de Dios. Me meto en ese closet en mi casa y no salgo de ahí hasta que no me siento restaurado. Porque hay cosas que se revelan para destruirte, pero en la presencia de Dios los yugos del diablo se rompen. Es en la presencia de Dios donde se rompen los yugos. Es en la presencia de Dios donde las cadenas se rompen. Porque la Biblia dice que a causa de la unción, Dios mío, se pudren los yugos. Y como yo quiero la unción cuesta un precio. Y es buscarlo de rodillas en intimidad, en la presencia de Dios. Hay yugos que se quieren romper en nuestra vida, pero hay muchos que no están dispuestos a mantener una vida plena de oración. La Biblia me enseña que tenemos que buscarlo en todo tiempo, con toda oración y súplica, y rogando en el Espíritu. Te vengo a decir algo: el andar en el Espíritu eso no es cosa de un día, no es cosa de 3 días, es cosa de una vida. Proponértelo en tu vida. Daniel, la Biblia dice que oraba 3 veces al día. Pero no era un día que él oraba, era todos los días. Y cuando se levantó el decreto de muerte, Daniel dejó de orar. Daniel se afligió. Al contrario, oraba con la ventana cerrada. Y verso más hacia abajo me dice que entonces ahora el hombre abre la ventana para orar. Pero hay un decreto, yo tengo que ir escondido. No, él abrió la ventana para que sus adversarios lo vieran, que él estaba buscando a Dios. Y usted dirá, lo hizo mal. Yo no sé por qué lo hizo. Lo que yo sé, que el hombre no tenía miedo. Y la iglesia de este siglo XXI es una iglesia cobarde, que tiene miedo a cualquier levantamiento, a cualquier oposición. Mire, a los demonios no se le tiene miedo, a Satanás no se le tiene miedo. Mire, tenga miedo cuando usted pierde su vida espiritual, porque si usted sale de la cobertura de Dios, entonces sí lo pueden destruir. Pero ¿qué dice la palabra en el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Él te librará ¿de qué? Del lazo del cazador, de las pestes destructoras. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Mire, cuando usted habita en ese abrigo, cuando usted está en la presencia de Dios, cuando usted se mantiene una vida íntegra delante de Dios, usted va a ser alguien victorioso. Por eso Satanás no quiere que la iglesia ore. Por eso Satanás quiere mantener la iglesia desenfocada, porque a lo único que Satanás le tiene miedo es a una iglesia que ore, una iglesia que viva de rodillas, que clame, aleluya. Por eso el enemigo se levanta para desenfocarnos de nuestra vida espiritual. Tu vida espiritual debe de ser más importante que cualquier cosa. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, hay cosas o factores que corren peligro. Número uno, nuestro carácter. ¿Y por qué nuestro carácter? Porque la concupiscencia se revela. Y el carácter que tú manifiestas no es el de Cristo, sino el de los designios de la carne. Que si antes tú estabas sometido, sometiste la ira, sometiste el enojo, de un momento a otro usted va a comenzar a hacer lo mismo. Que si hablaba mentira y dejé de hablarla, inmediatamente van a comenzar a manifestarse esas cosas. Que si era un engañador, va a comenzar a engañar. ¿Por qué? Porque ya no es el carácter de Dios en mí, sino son los designios de la carne gobernando en mí. Y cuando el hombre fuerte gobierna en la casa, ya usted no tiene dominio. Entonces, si usted cree que el enemigo es tonto, el enemigo no es tonto. El enemigo sabe por qué trae pereza sobre los creyentes. Ay, ay, ay. La gente perezosa en estos caminos viven constantemente una vida, como dice Santiago, son de doble ánimo, son inconstantes y cualquier viento lo mueve de un lugar a otro. La pereza no es de Dios. ¿De quién es la pereza? Dice la palabra. Es de Satanás. Usted ve que usted coge la Biblia y le entra un lagrimeo, una molestia en los ojos y un sueño. Se levanta a las 3 de la mañana para orar y cuando viene a ver se tira de rodillas y termina de dormir la siesta ahí. Un solo ronquido hasta el otro día. ¿Quién pone eso? Entonces usted tiene que ser estratégico, sabio. Tenemos que ser manso como qué, como paloma, pero astuto como qué, como la serpiente, lo que me enseña la Biblia. Entonces, si yo me tiro a las 3 de la mañana y sé que lo que me estoy es durmiendo, pues levántese, coja un pañito, sacúdalo, adore a Dios para que se le vaya la pereza. Y después que la pereza se vaya, tírese de rodillas. ¿O usted cree que yo no le iría con eso? Eso me pasa cada rato. Pero desde que usted se tiró de rodillas y le está entrando el sueño, si no se paró rápido ahí, comenzó a glorificar a Dios, póngase una adoración y me voy con él, y me voy con él, y yo no me quedo, y sacúdase. Y comienza a interceder, a clamar de pie, y después póstrese. Pero no se dejes vencer. No deje que la pereza, aleluya, llegue sobre tu vida. Porque la pereza te mata espiritualmente. Llega la frialdad, llega el desenfoque y somos una presa fácil delante del enemigo para que nos destruya. Hay que romper, hay que deshacer las obras que provienen de las tinieblas. Número 2, nuestra casa, escuche bien, es afectada. Nuestra casa es afectada. Pastor, ¿por qué? Porque cuando yo mantengo una atmósfera de oración en mi hábitat, todo lo que viene en contra tiene que someterse. Pero cuando yo descuido mi casa, entonces hay problema cuando yo no oro. Porque entonces va a venir el enemigo en guerra. Se van a levantar tantas cosas. Esos espíritus que gobiernan por territorio se van a levantar para hacerme la guerra. ¿O usted no sabe que hay espíritus territoriales que gobiernan por territorio? Donde quiera que usted vive,
que usted tiene su casa, donde usted vive en su entorno, hay espíritus territoriales que se le dio acceso para hacer guerra en ese territorio. ¿Y a través de quién son sometidos? Y a través de sus oraciones, y a través de usted. Por eso es que el enemigo no quiere que usted ore, porque es que el enemigo sabe que donde hay un hombre o una mujer de rodilla, el enemigo no puede hacer lo que quiera. Yo quiero que usted entienda en esta mañana que hay que levantar el altar. Y cuando hablo de altar, estoy hablando de nuestra vida espiritual. Es tiempo de subir al monte, descender con madera, como Dios le dijo a Ageo. Es tiempo de edificar la casa de Jehová. Y no estoy hablando de estas 4 paredes, estoy hablando de nosotros que somos la iglesia. Es tiempo de traer madera, es tiempo de edificar, es tiempo de encender el fuego. Porque si el fuego se apaga, entonces corremos peligro. Hay alguien que anda como león y nos quiere devorar. No le dé cabida. Aleluya. Número 3, el territorio. Usted tiene que entender que en su territorio hay gobernadores. ¿Qué es un gobernador? Cuando usted lo trae al plano físico, una gente que tiene mucha autoridad, ¿verdad? Y que tiene un poder que cuando decreta, tú el que está sumando tiene que ejecutar la orden, ¿verdad? Eso es lo que hacen esos gobernadores. Ellos ejecutan las órdenes, se la dan a los espíritus territoriales para que cumplan con su asignación. Y la iglesia está tranquila. Usted agarra en su casa, llega, los afanes, el día, la noche, no ora. Y el enemigo haciendo lo que le da la gana en su territorio, en su casa, en su familia. Que la iglesia está muy acomodada, quiere vivir en un confort. Y perdónenme que voy a dar esto por testimonio aquí, que no soy muy dado a esto. Nosotros vivíamos en el entorno, y no es que nosotros no creemos grandes, pero nosotros hemos entendido la asignación. Cuando nos íbamos a mudar de ahí, ¿qué hicieron? Hasta el presidente de la Junta de Vecinos: pastor, no se muden. Digo, no, nosotros nos vamos por una situación con el agua. No llega el agua, vamos a buscarle una solución a eso. Estábamos muy incómodos ahí. ¿Sabe la batalla que es usted vivir donde no hay agua? Es como vivir sin vida. Y lidiaron hasta más no poder. Digo, no, pero nosotros nos vamos a mudar allá a 2 esquinas. Ah, ok. Ah, no, pero ustedes están aquí mismo. ¿Por qué usted cree que vino el diálogo? ¿Sabe cuál fue la expresión del presidente de la Junta de Vecinos de este lugar? Nos dijo: cuando Dios permitió que esta iglesia viniera acá y ustedes se mudaran aquí, todo lo que había contrario cayó. Y son los inconversos que están hablando de eso. Nos mudamos al otro entorno. ¿Y qué nos aconteció, hija? Habían varios brujos. Teníamos una vecina que se consultaba, hacían fila. Y nos metimos la pastora y yo 21 días de ayuno. Y como al día 15 tuve una visión donde llegó un camión grande, forrado. Y le dije: amor, se va la gente. Y Kevin me dijo: papi. Digo, sí. Digo, mira, vi un camión así, 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 cerrado. Un día estoy fregando allá en la casa. Y estoy fregando los trastes. Pues yo también ministro ahí en la cocina. Y estoy ahí en esa administración fregando unos trastes. Y estoy bajo una unción ahí adorando, glorificando a Dios. Y llega Kevin corriendo: papi, mi madre, es fundido que tú estás. Digo, ¿qué es lo que tú me estás hablando, muchacho? Me dice: pero la gente, el mismo camión que tú me describiste, ahí llegó. Esa gente salían que ni siquiera se despidieron de los vecinos del entorno. Se fueron. Dios los sacó. Porque usted tiene que entender algo. Que usted, wow, yo no sé ni cómo explicarle esto a la iglesia, Dios mío. Usted tiene que entender que la autoridad que Dios le ha dado a usted es de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará.
¿Y cómo puede ser que diga que un evangélico tiene un brujo que consulta en su entorno, que le hacen fila, y usted dice que va a estar de brazo cruzado? Mire, la tiniebla y la luz, me dice la Biblia, que no pueden estar juntos. O se arrepienten o Dios los saca. Nada más no le pida a Dios que lo mate, porque hay gente que oran unas oraciones, porque sean brujos, sean lo que sea, tienen un alma que salvar. Oremos por ellos para que Dios tenga misericordia. Pero algo Dios tiene que hacer. El entorno está limpio ya. Y estamos orando ahora por la casa. Ya han venido 800,000 gente a ver la casa. Y digo, Señor, esa como que no, ese no. Y vacía. Y ayer vino, digo, este como que se ve como medio tigre. Usted se ríe. Es verdad. Usted tiene que ponerle demanda a Dios. Pastor, ¿y qué es una demanda? ¿Cuántos de ustedes le ponen demanda a Dios por las cosas que ustedes quieren? A Dios yo le estoy diciendo ahí, si tú no vas a mandar un siervo, manda uno que sea temeroso. Porque aunque no sirva a Cristo, pero si es temeroso de Dios, el entorno va a estar limpio, sano. Aprenda a ponerle demanda a Dios en sus oraciones, porque cuando usted clama, Dios se va a mover en favor suyo. Número 4. ¿Qué acontece con nuestros hijos cuando hay un descuido en nuestra vida? Pues cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos a nuestros hijos, nuestra familia. Y la Biblia dice que tenemos que instruir. ¿No nos dice eso? Que tenemos que instruir a nuestros hijos en qué? En el camino. Y aun cuando fuere viejo, ¿qué? Entonces, si nosotros nos descuidamos, también lo descuidamos a ellos. Porque entonces ese maná nosotros tampoco se lo entregamos. Entonces nos depravamos nosotros y muchas veces entran ellos en la misma depraviación. Porque los hijos son como una esponja, o nosotros somos un espejo delante de ellos, que lo que ellos ven de nosotros, ellos quieren ser el reflejo de nosotros. Y lo que usted le da, ellos son como una esponja, que lo que usted le da lo absorben. Y aunque usted vea la guerra, vea las oposiciones en ellos, no crea que lo que usted le está dando no está haciendo un efecto. Porque si usted le está entregando la palabra, la Biblia dice en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando tú le entregues esa verdad, ellos pueden ser rebeldes, ellos pueden ser de la manera que sean, y un día esa verdad lo va a transformar, lo va a cambiar, y ese tatu lo va a lo va a soltar. Pero tenemos que entregárselo. Y número 5, hasta nuestra finanza es afectada. Porque el enemigo simplemente espera el descuido para devastar todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, iglesia, vamos a levantarnos. Vamos a levantarnos. Estoy casi concluyendo. Mateo 26:40 dice: vino luego a su discípulo y lo halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está como dispuesto, pero la carne ¿qué? Débil. ¿Usted cree que para nosotros fue fácil o llegar aquí? Yo pasé el día entero ayer en la carretera. Una actividad, una asignación teníamos, Santo Domingo. Llegamos a las 6 de la tarde aquí, para la iglesia, que ni me bañé, nada más me lavé la cara y me quité la camisa que tenía, ni el pantalón, porque no había tiempo. Llegamos a las 6:30 de la tarde, ya había que coger para la iglesia. En la noche tuve que coger para el aeropuerto. Llegamos a las 5 de la mañana aquí. ¿Y dónde estamos? Estamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque entiendo que hay compromiso, que por cansancio
por la situación que usted se siente emocional, usted no lo puede soltar. Porque si hay algo que nunca puede ser afectado, se llama tu vida espiritual. Los compromisos con el Señor deben de estar siempre en primer lugar sobre nuestras vidas. Porque el enemigo utiliza cualquier estrategia para sacarnos del compromiso de Dios. A ti te entregan un compromiso, te entregan un llamado, te entregan una asignación, te entregaron dones, te entregaron talento. ¿Qué tú estás haciendo con ellos? ¿Qué tú estás haciendo con ellos? Te van a llamar a cuenta por ello. Santiago 1:7. No pienses pues que estar haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimos es inconstante en todo sus caminos. Todo el que quiere alcanzar a ver la mano de Dios moverse en su vida, tiene que ser alguien con determinación, alguien que se mantenga firme, alguien que no tenga signo de variación. Porque cuando usted es una persona así, oiga lo que dice aquí: no piense pues que tal haga recibirá cosa alguna de quién, del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es arrastrado como la onda del mar, ¿verdad? Que es arrastrada ¿por qué? Por el viento. ¿Cómo es? Se va y vuelve. Así hay mucho dentro de los caminos de Dios. Ahorita yo le felicitaba a esa niña y le decía: wow, mija, de verdad que me siento contento, porque entre tu familia tomaron la decisión de servir a Cristo, pero en la que veo una perseverancia y una firmeza en ti. Los otros quieren como estar cavilando entre dos pensamientos. Y le decía ahorita: la bendición es para ti. Porque ¿a quién Dios va a honrar? ¿A quién Dios va a bendecir? A ella, que es la que está buscando. Entonces, ¿qué pueden recibir los demás? ¿Qué fue lo que Jesús le decía? A los que Jesús libertaba. Le decía: vete y no pesque más, para que no te sobrevenga ¿qué? Otra cosa peor. Entonces la gente se juega con el Señor. Creen que ellos burlan a Dios, pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado por nadie. O sea, yo necesito la libertad, necesito el milagro, corro, Dios hazlo, pero de que Dios lo hace, ¿qué hago? A Dios. Estamos como los 9 leprosos, que de los 10 nada más vino uno, Nelson. Y ahorita yo hacía en énfasis con esa niña, con eso digo: Dios mío, pero esta niña ha sido como esa historia, que se convirtieron 10 y solamente una ha quedado. Porque veo que Dios va a hacer grandes cosas, porque hay una decisión. Y eso es lo que tiene que tener el hombre, una decisión en él para que Dios lo haga. Cuando tú tomas la decisión, Dios se levanta, Dios te ayuda, Dios te fortalece, Dios te ayuda a vencer, Dios derrota a tus enemigos. Por eso te vengo a decir: permanece, persevera, y Dios lo hará contigo. Y con esto voy a concluir. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 verso 3. Dice: si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que es concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. ¿Quién es que no tienta? Es Dios. No es Dios. Lo primero que llega en la vida de un creyente, ¿qué es? Un descuido. Por eso yo siempre le digo a ustedes: nadie se descarria de la noche a la mañana. Que hay personas que dicen: wow, pero fulano estaba en la iglesia, o fulanita, y se apartó de los caminos, pero ahora que esa fulana está. Pero fulano hacía tiempo que estaba descarriada dentro de la iglesia. O el fulano, porque se descuidó. Y cuando usted se descuida, desde que la concupiscencia se revela, esa carne comienza a tomar
las cosas que le gustan. Entonces muchas veces queremos decir no porque fue Dios. No, no fue Dios, fue que tú te descuidaste. Y la concupiscencia, ¿qué provocó? Los deseos carnales, las pasiones, los deseos desordenados. Y todas estas cosas vienen sobre nosotros y ya no hay Espíritu Santo. ¿Quién es que nos guía para no pecar? Y si el Espíritu Santo no está en mí, ¿usted cree que yo voy a tener dominio para yo someter esa carne? Entonces no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que mantenernos velando en todo tiempo. No podemos permitir que ni siquiera las cosas de este mundo nos desenfoquen. Algo que me llama mucho la atención con Sabelio, y con esto voy a concluir ya. Que Sabelio me ha expresado varias veces, me dice: pastor, yo no quiero ningún compromiso ya en lo humano, porque ya yo no quiero atarme a cierto trabajo que me irrumpan en mi vida espiritual. ¿Qué ha tratado de hacer? Él es profesional, puso una oficina y está haciendo lo que él sabía hacer, pero ya no lo está haciendo suyugado ni sometido al gobierno de otro. Pero ¿por qué él hizo eso? Porque él entendió que Dios es primero y que él tiene la herramienta para él poder tener su propio negocio. Entonces, ahora como él está, tiene más compromiso con el Señor, pero Dios te ha dejado de bendecir. Entonces, cuando usted tiene compromiso con el reino te va a sustentar, el reino te va a bendecir, porque Dios es así. Cuando tú entras en la atmósfera de Dios, y con esto no le estoy diciendo no trabaje, no, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y hay personas que Dios los llama a un tiempo completo para que estén atendiendo la obra, pero tampoco no es que son vagos, porque de una manera u otra Dios lo bendice. Entonces yo soy de lo que digo: cuando una persona tiene un llamado, siempre está en movimiento, siempre lo están invitando para las actividades, siempre está haciendo la obra de Dios. Al contrario de otros que dicen: no, porque Dios me llamó a tiempo completo, pero pasan el día acostado, el día entero, no van a un hospital, no salen, no predican. Entonces, hermano, dale, ¿cuál llamado es? ¿A usted lo llamaron para que esté acostado? A usted no lo llamaron para que esté en esa condición, porque todo el que Dios llama tiene que cumplir con su llamado y hacer la obra que Dios quiere que haga. Concluyo con esto. Colosenses 4:2: perseverando en la oración y velando en ella con acción de gracia. Perseverando en la oración, vuelvo y repito, perseverando en la oración y velando en ella con acción de gracia. Perseverancia, velar. ¿Cómo estaban las 5 vírgenes prudentes? ¿Cómo estaban las prudentes? Velando. Tenían su lámpara llena de aceite, pero aparte de tener la lámpara llena de aceite, tenían algo extra, por si el aceite se apagaba, se acababa el aceite, para que la llama no se apague. Y las insensatas, ¿cómo estaban? Dice que se durmieron, se cabezaron, se descuidaron. Y así hay una iglesia en este tiempo descuidada, que no está velando por las cosas de este mundo. Estamos enfocados en los afanes, estamos enfocados en las cosas que quiere tener. Y Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir. Hay que esforzarse, pero tenemos que ser como Nehemías. Que Nehemías, cuando Dios lo llamó, le dio la asignación para restaurar los muros de Jerusalén. La Biblia me dice que Nehemías con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Yo vengo a decirte algo: tú puedes hacer lo que Dios te ha entregado, pero no puedes dejar tampoco de hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. ¿Y cuál es el problema de muchos de nosotros? Que nos enfocamos más en las cosas terrenales que tenemos que hacer y descuidamos la obra del Señor. Nehemías le entregaron una asignación, y esto es una enseñanza que nos da
pero en la otra tenía la espada. Sabía que había un Tobías, sabía que había un Sanbalá, que había un Gesén el árabe, que eran sus adversarios, que querían destruir la obra que Dios empezó. Pero Nehemías estaba velando. Mire, y había algo tan fuerte cuando construyeron ese muro de Jerusalén, y era que se turneaban. Óigame bien, venía un remanente y salía, pero el otro entraba, pero no se descuidaban. Yo quiero que usted entienda en este día que usted tiene que velar, usted tiene que cumplir con los compromisos terrenales, pero hay algo que no se puede descuidar en nuestra vida, y es nuestra vida espiritual. Tenemos que revestirnos de las armaduras de Dios para poder vencer, para poder derribar al enemigo. Usted no puede pretender que las fortalezas se caen sin oración. Segunda de Corintios 10:4, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y derribando argumento, toda altivez que se levanta. Entonces todo el tiempo va a haber un confrontamiento. Yo quiero que usted entienda esta parte en esta mañana, Usted tiene que entender algo, que esto es hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a Él. Entonces ya entienda esto, que constantemente vamos a padecer, que nos dan un tiempo de bonanza, pero el mismo Jesucristo se apartó. El enemigo fue ¿por qué? Por un poco de tiempo. Entonces usted tiene que entender que usted en el plano como el buen dominicano le van a dar su palo, se le van a levantar, usted entrará en aflicción, pero eso no es para que te quede ahí. Entonces, para yo decir que soy más que vencedor, como dice Romanos 8:35, yo tengo que vivir venciendo. Oiga bien, más que vencedor. Se levantó un raso, vencí. Se levantó un sargento, vencí. Y estoy hablando de rango en el plano espiritual, no estoy hablando de la milicia terrenal. El teniente, porque ellos te lo van a ir cambiando, y tú sientes que la guerra se pone más fuerte, y tú sientes que es más fuerte, y de repente venciste al raso, pero recibiste un refrigerio, pero que de repente viene más fuerte la guerra. ¿Y qué fue? Y no salgo de una, y todo el tiempo no, porque es el evangelio. El evangelio de Cristo es vencer en todo tiempo, es levantarse, es luchar, es pelear en el mundo espiritual, es entender que mientras yo esté en esta tierra, el enemigo se levantará, pero los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. A ti te llamaron para vencer, no te llamaron para que el diablo te venza, no te llamaron para que la prueba te detenga. Te vengo a decir en esta mañana: levántate en pie de guerra y vence lo que te está atacando. Derriba la fortaleza y dile al enemigo: yo no me voy a detener. Me llamaron para avanzar, me llamaron para que yo me levante, y me voy a levantar. Yo voy a crecer, yo voy a multiplicarme. Iglesia, tú no eres de las que retroceden, tú no eres de las que retroceden, tú no eres de las que retroceden. Levántate y avanza, que nuestro galardón es grande, pero es en el cielo. Póngase sobre sus pies. Alabado sea el nombre de Dios. Levante su mano de donde está, por favor. Quiero orar por la iglesia. Una iglesia sin intención de avanzar. No sea usted de eso. Sea una persona esforzada, valiente. Padre, te damos gracias. Espíritu de Dios, te pido por este pueblo. Padre, que tú lo bendigas, que tú lo levantes, que tú lo fortalezcas, que tú lo llenes de tu presencia. Que esta iglesia no sea una iglesia sin esa intención. Padre, que tenga intención de avanzar, no de retroceder. Que sea una iglesia que se enfoque,
Que sea una iglesia que se levante, que sea una iglesia que esté dispuesta, Dios mío, a cumplir con tus mandamientos. Que sea una iglesia, Señor, Padre, que sea esforzada, que le duela las almas, Padre, que tenga necesidad, Dios mío, también de ir a los hospitales, que quiera orar por el enfermo, que quiera ir sobre aquellas personas, Padre, que necesitan de esa palabra, que necesitan también de la bendición. Señor, en esta mañana yo clamo para que tú pongas un corazón en nosotros, Señor, dispuesto, que esa obra de trabajo en tu obra se mete en nuestros corazones, que el primer amor, Padre, que el primer amor venga sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones. No permita que el primer amor se apague. No permita que esa llama se desconecte de nosotros. Mira cómo la iglesia ha dejado el primer amor. Padre, en esta hora, si alguno de nosotros en nuestro corazón hemos perdido el primer amor hacia tu obra, hacia las almas, devuélvenoslo, Dios. Devuélvenos ese primer amor. Que tú seas el primero en todo. Que tu obra, que el llamado, que la asignación que tú nos entregaste, Señor, esté ante todas las cosas. Señor, enseña a este pueblo que aunque esté trabajando, tienen que estar velando en todo tiempo. Que ellos puedan entender que Satanás es el príncipe de este siglo, Padre, y que a él se le dio autoridad, se le dio legalidad sobre la tierra, Señor, a causa de la maldición adámica, porque Adán le entregó el gobierno cuando pecó, aunque Cristo se lo quitó. Pero nosotros estamos en esta tierra, pero no somos de ella. Nosotros tenemos una tierra y es en los cielos. Iglesia, no atesore tanto las cosas de este mundo. Las bendiciones son buenas, pero la salvación es mayor. Por eso te digo en esta mañana, lucha por tu salvación. Levántate en pie de guerra. Si está apagado, si el fuego se está apagando, aviva. Aviva. Aviva, 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 aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, avívalo, 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 avívalo. Yo vengo a hablarle a 2 o 3 esta mañana, 2 o 3 que se van a levantar, 2 o 3 que están dispuestos, que no están dispuestos a retroceder, que ellos están dispuestos a romper la fortaleza, ellos están dispuestos a avanzar. Habrán 2 o 3 en esta mañana que entiendan lo que le estoy hablando. Hermano, Cristo viene, Cristo está a la puerta, Cristo está a la puerta en la iglesia. Tienes que despertar, la iglesia tiene que volver a anhelar a Dios, la iglesia tiene que volverse a Dios, la iglesia tiene que dejar su confort y meterse en la brecha, avivar el fuego. Entre en la Shekinah de Jehová, entre en la Shekinah de Jehová, que para eso te llamaron, para que mantenga el fuego encendido. No permita que el fuego, el don del Espíritu, se apague. No permita que las adversidades te apaguen el fuego. No permita que esos levantamientos que tú estás teniendo te apaguen el fuego. No permita que los afanes te apaguen el fuego. No permita que el enemigo te desenfoque. Mire, yo vengo a hablarle a 2 o 3 y Dios me dio esta palabra en esta mañana. Y Dios me hablaba y me decía: hay personas que se están desenfocando, están atesorando más las cosas de este mundo que a mí. Y yo te vengo a decir hoy, las cosas de este mundo son perecederas, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: todo esto lo tengo por basura, porque Pablo entendió que su galardón era en los cielos. Y no te digo que Dios no te va a honrar, Dios te bendice, Dios te bendice, yo lo sé que sí, pero no te aferres a las bendiciones, porque las bendiciones son añadiduras. Y hay añadiduras que si tú no las sabes sostener, se convierte en una maldición en tu vida y te hace hasta alejarte de Dios. Por eso yo le digo a Dios: mira, dame lo que tú entiendas que yo pueda gobernar, porque si lo que tú me vas a dar va a gobernar sobre mi vida y me vaya a llevar al mundo, pues no me lo dé, porque prefiero salvarme antes que tener una buena jipeta, antes que tener un buen carro, antes que tener una buena casa, porque Dios lo conoce todo y Dios conoce nuestro corazón. Por eso te vengo a decir en esta mañana: levántate amando a Dios más que todas las cosas, y el reino te va a seguir, las bendiciones te van a seguir, el cielo se abrirá a tu favor y Dios te dará la victoria. Padre, gracias.
Este pueblo está en tus manos. Aún los que están en las redes sociales, bendícelo, guárdalo. El que esté caído, levántalo. El que no tiene fuerza, dale fuerza. El que está desenfocado, abre sus ojos espirituales. Y si hay algún descarriado ahí conectado, Señor, dale las fuerzas. Y que tu presencia, tu espíritu sea sobre esa persona. Y que lo levante en el nombre poderoso de Jesús. Dele ese aplauso.